Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que nos estén viendo aquí en Expansión Academy. Vamos a abarcar el día de hoy un tema muy importante con el licenciado y maestro en Derecho Constitucional y Amparo, el licenciado Arturo Esquivel Jiménez, que nos va a dilucidar, nos va a ilustrar, nos va a enseñar propiamente qué hacer en cuestión procedimental o los procesos que se tienen que llevar a cabo para las cancelaciones de los famosos tiempos compartidos y que comprende la misma Ley Federal del Consumidor. Así que lo presento al licenciado Arturo Esquivel Jiménez, maestro en Derecho de Amparo. Buenos días, es un grato honor estar aquí en compañía del licenciado José Luis González, en el cual vamos a realizar esta metodología para poder explicar de una manera precisa para ustedes consumidores en qué consiste la contratación de los tiempos compartidos y cuáles van a ser los efectos que se tengan en relación cuando surja alguna controversia entre quien le haya ofrecido estos tiempos compartidos, que es un prestador de servicio y ustedes como consumidores. Así es, como lo acaba de mencionar el licenciado y maestro en Derecho de Amparo, el licenciado Arturo Esquivel Jiménez, tiene que ver mucho con lo que sucede precisamente en los lugares turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Acapulco, Puerto Vallarta, pero esto no es nada más exclusivo de los lugares turísticos, se les puede vender también en la ciudad o en el municipio donde usted esté viviendo. ¿Por qué decimos tiempo compartido y no propiedad vacacional o club vacacional? Porque al final de cuentas la Ley Federal del Consumidor lo tiene dentro del apartado de los tiempos compartidos. Se pueden llamar clubes vacacionales, paquetes vacacionales, plataformas vacacionales, pero mientras les vendan el espacio de uso en un cierto tiempo o ciertos lugares con intercambios, es un tiempo compartido. Entonces, desde ese punto de vista, mucha gente se arrepiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente se arrepiente, licenciado Esquivel? ¿Qué puede hacer al respecto si entra ese remordimiento de haber hecho una compra? Sí, miren, ese remordimiento o bien retractarse con respecto a una compra es cuando ustedes como consumidores realmente al analizar el contrato o al darse cuenta de las consecuencias de ese contrato que va a tener una repercusión en su economía, ya una vez analizado con detenimiento, entonces toman la decisión de querer rescindir o tratar de cancelar dicho contrato. Pero para ello es importante ver varios aspectos e incluso podríamos decir, inciso A, que cuando ustedes los logran persuadir, ya sea en las instalaciones del hotel o en las instalaciones exprofesas que tienen para estas cuestiones los hoteles, es decir, instalaciones adecuadas donde les dan un servicio de coctelería, es decir, tomar unos cócteles de alimentos para que ustedes tomen una decisión al respecto y dentro de esa invitación que le hacen de convivencia, pues hay veces ocurren situaciones que ustedes están ignorando en ese momento y que posteriormente a las 12 horas o 24 horas posteriores se dan cuenta que ustedes no estaban plenamente conscientes de sus actos y realizaron esa contratación de los tiempos compartidos. Quiero pensar, licenciado, que lejos de persuasión, entonces hay una manipulación. Efectivamente, la manipulación podemos determinarlo que consiste en que esa manipulación se va haciendo de una manera muy sutil al grado que el consumidor o el cliente o el que está haciendo esa contratación no se dé cuenta en qué trampas les están poniendo u obstáculos para que se vean en urgencia de firmar ese contrato y al rato surgen los problemas precisamente. Pregunta, en un sentido amplio, sabemos bien que
se les vende a través de bebidas alcohólicas, manipulación psicológica y emocional. ¿Es legal que una persona que ya está un poco tomada, su firma en un documento puede ser en dicho sentido obligatorio de seguir ese clausulado? Precisamente ahorita que usted acaba de comentar y puntualizar ese hecho, es ahí que los contratos, todo tipo de contratos, también, si bien es cierto que deben reunir toda una serie de formalidades para que tenga su validez, que es el consentimiento otorgado y rubricado en ese contrato por ambas partes, el proveedor y el consumidor, también hay en esas formalidades del procedimiento existen también hechos que lo pueden invalidar. Es decir, si hay vicios en ese consentimiento, como el dolo o la mala fe, o este acto de a través de bebidas embriagantes traten de que el cliente ya ceda su voluntad por haber consumido varios copas de bebidas embriagantes, ya sea de vino o cerveza, pues en ese sentido pierde esa validez ese contrato porque ya se configuró que existe vicios en el consentimiento, como es el dolo y la mala fe por parte del proveedor. Muy bien, entonces si ustedes nos escuchan y están aquí aprendiendo en derecho para no abogados, un contrato se puede invalidar, pero ¿en qué tiempo, en qué momento? ¿Cuánto dice la ley para poder cancelarlo o rescindir del mismo contrato? Puede ser inmediato, puede ser antes de los 5 días o puede pasar un año y ya seguir ese contrato tal cual. Bien, este tipo de actos jurídicos que se perfeccionan a través de un contrato, habría que ser cuidadoso en la lectura del clausulado para que ahí el consumidor esté al pendiente que si una cláusula donde establezca que en el término de 5 días ellos pueden llevar a cabo una cancelación y a las 24 horas que ya lo suscribieron se dan cuenta que hay una serie de cuestiones o cargas impositivas como en varios conceptos y no se dieron cuenta al momento de firmarlo, entonces a partir de ese momento se puede al segundo o tercer día, cuarto día, se puede cancelar ese contrato. Pero eso no implica que también dicho contrato, una vez que ha pasado y transcurrido ese término legal de 5 días, se lleve a cabo una rescisión de contrato, pero ya no ante la misma autoridad administrativa que es Profeco, sino ante una autoridad jurisdiccional, que es ante un juez de lo civil o de lo mercantil. O sea que de todos modos, como lo escuchan, se puede sí o sí cancelar un contrato dentro de los 5 días o posterior, pero ya con un juez de lo civil. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Mientras tanto, ¿qué pasa con el dinero? O sea, ¿en qué momento le van a regresar el dinero a la persona que hizo un contrato o una compra de un tiempo compartido llamado club vacacional, paquete vacacional o el nombre que le dé? Bueno, es importante esta pregunta que usted hace, licenciado González, porque en un momento determinado también estos contratos que se firman son cuantificados las cantidades en dólares, Ya. es decir, no en pesos mexicanos o su equivalente. ¿Y eso es legal? No, tendría que ser en pesos mexicanos porque estamos en un país de México. Entonces eso también podría invalidar ese contrato. Podría también mencionarse en la demanda como una de las prestaciones donde uno nulificar esas cantidades en dólares. Sí, muy bien, pues lo que se dice por ahí, Radio Pasillo, es que llegan a drogarlos. O sea, ¿a qué se refiere? Porque de repente cuando salen de un tiempo compartido con una serie de documentos, al otro día se despiertan o amanece y agarran
los documentos y ven que ellos no estaban muy conscientes. ¿Cree usted que el alcohol, el simple alcohol, puede hacer que la percepción se pierda totalmente y firmen algo indebidamente? Yo no lo veo así porque precisamente lo que es mediante un peritaje, una cerveza no lo va a embriagar a uno, tiene determinado grado de alcohol. No se pierde la voluntad. No se pierde, no se ofusca, no se nublece esa voluntad. ¿Qué sucede? Que si hay una combinación del licor con otros ingredientes que tengan efectos de droga, entonces ahí sí puede confundirse la persona, su razonamiento ya ser totalmente que toman una connotación que no se dan cuenta de lo que están haciendo, y eso hace a que ellos firmen lo que les pongan los prestadores de servicios o los que dan y ofrecen estos servicios compartidos. Como decimos aquí en México, una persona borracha no pierde la voluntad. Sí, pero habría que ver que sea con muchos grados de alcohol. Pero aquí, si en un análisis clínico que se vaya a hacer la persona, resulta que hay una combinación no solamente de alcohol, sino de droga, y que esa persona nunca ha sido drogadicta, pues ahí tiene un documento el cual acredita y ampara que en su análisis de sangre o de orina, ahí aparece que fue drogada independientemente del grado de alcohol que haya tenido en su momento. En su experiencia, ¿qué cláusulas ve usted dolosas, mañosas y tramposas dentro de la venta de los tiempos compartidos? Bueno, por un lado, que establezca el término de 5 días para que el consumidor que requirió esos servicios o que pagó esos servicios, en ese término se tenga que cancelar. Y además que quieran obligarlo a que lo haga por la vía de una institución como es Correo, de manera certificada, cuando en el mismo contrato de los hoteleros y en la misma ley, ¿no? Y en la misma ley no precisa ni especifica que debe ser mediante esa vía de correo certificado. Entonces aquí hay un dolo no solamente por parte del prestador del servicio, sino también por la autoridad administrativa, que en este caso es una institución que se llama Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, y que está regulado en el artículo 28 de la Constitución de la República Mexicana, la protección al consumidor y una protección a rango constitucional, el cual tiene que ser respetado de manera muy estricta y vigilado por la autoridad competente, que es el que representa en cada delegación el director de Profeco. ¿Usted cree que el mismo vendedor de tiempo compartido, la comercializadora o el desarrollador de tiempos compartidos tenga un departamento de cancelación que les cancele la venta, o tienen que acudir a esta institución o a esta institución más un abogado o con un solo abogado? ¿Cómo sería lo más factible o lo más certero para que esta persona realmente pueda rescindir de ese contrato, cancelarlo, o ya no seguir pagando esas cuotas que de principio parecían fáciles, y ya cuando se hizo la lectura vio que había truco, que había jiribilla, que había algo más del pago de la membresía, que era el todo incluido, el all inclusive por persona y por noche? Yo actualmente estoy haciendo un estudio de que esta cancelación, en el sentido de que en el contrato no se establece que tenga que ser vía correo certificado, se podría hacer a través de una vía de jurisdicción voluntaria, ir constituirse con el actuario ante la empresa prestadora del servicio, que es una hotelería, que son hoteles, que son empresas que están conglomerados corporativos de hoteles, y que en ese momento se haga la cancelación, y ya de esa forma la figura jurídica tiene efectos legales porque se está haciendo ante un órgano jurisdiccional, y eso ya en un juicio le va a ser útil
al consumidor para hacer valer su derecho de rescisión de contrato. En el dado caso que la misma institución llamada Procuraduría Federal del Consumidor no dé carta abierta a la cancelación, ¿no? Efectivamente, que no dé carta abierta y además que deja a salvo los derechos de ambos. Lo cual sería totalmente ilegal porque pues, la misma Ley Federal del Consumidor habla de ese artículo en específico que uno tiene el derecho de cancelar dentro de los 5 días, ¿no? Así es, así Pero es. aquí el detalle no es la cancelación, es la devolución. La devolución Bueno, de la entonces, cantidad. ¿cómo yo le hago? Si yo llego y compro un tiempo compartido, hago mi cancelación y la institución no ayuda a veces. Bueno, aquí precisamente, ahorita que tocó este tema, se han dado, como experiencia, se han dado hechos que la misma protección se la brinda los mismos servidores públicos que están trabajando en Profeco a estas empresas, los protegen prácticamente violando los derechos humanos del consumidor al no permitirle que se lleve a cabo esa cancelación. Y ante eso, lo que se tiene que hacer es ser estricto, es decir, ir hasta las últimas consecuencias, porque si bien es cierto que primero por la cuestión del principio de definitividad se tiene que acudir ante Profeco, también lo cierto es que con esta colusión que hay entre autoridades y estos corporativos hoteleros, entonces habría que, cuando dejen a ¿Llevarlos salvo, a juicio? Cuando dejen a salvo los Pero derechos. ¿no es eso ilegal de parte de una institución de gobierno que tiene que procurar precisamente, como dice la ley, al consumidor? Totalmente. De ahí que también tenemos que meternos al estudio de la procedencia de denunciar ante la Secretaría de la Función Pública a estas personas anexando fotocopias de precisamente donde recepcionan la queja con el número de queja y decir a la función pública que ellos se están negando a darle continuidad al procedimiento administrativo, que es un deber, es un derecho, son facultades que tiene esa institución, esa procuraduría, que desafortunadamente, como decimos, los mismos servidores públicos la están violando sistemáticamente en contra del consumidor, a pesar que se encuentra establecido en la Constitución de la República Mexicana en su artículo 28 y tiene ese rango constitucional de protección al consumidor. Es un delito federal, es un delito muy grave lo que está ocurriendo. Ok, pero eso no pasa mucho en México, ¿verdad? O sea, estamos hablando de actos de corrupción, actos fuera de ley, actos que agravan o agravian al consumidor, ¿no es así? Es sistemático y reiterativo estas violaciones. ¿Puede explicarnos eso de sistemático para nuestro público? Sí, lo de sistemático es que constantemente actúan en esa forma en contra del consumidor con respecto a los tiempos compartidos. Pero eso no se da en todas las delegaciones, en todas las direcciones o en todas las procuradurías. Estoy seguro que, como lo dije anteriormente, hay una colisión de la autoridad con este tipo de corporativos que son de la hotelería, y se da más en los centros turísticos a nivel del país y a nivel internacional, porque está en Dominicana, está en Cuba, está en Hawái, está en Miami. Sí, todo esto sucede. Lo que sucede es que el consumidor no acude ante estas instituciones porque se tienen que regresar a su lugar de origen. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Que administrativamente se deje una carta poder para que los abogados que lo representen ahí lo estén gestionando, y ya en el juicio que nos manden un poder exprofeso para esa cuestión y logren la devolución de todas las cantidades que pagaron en dólares. ¿Y qué pasa si nada más va directamente un turista a la Profeco? ¿Cree que le hagan caso o que siga esa colusión
o existe apatía de parte del servidor público, o la burocracia que se ve mucho en algunos países, especialmente como nuestro México? ¿Cree que le hagan caso, que hagan o lleven a cabo esa cancelación? Tengo mis reservas, porque realmente ellos saben, ellos están conscientes, los servidores públicos, que esa persona que acude a presentar su queja, que es un extranjero, o ya sea un mexicano, pero que vive en otra ciudad, en otro estado, es muy difícil que esté presente en esta, aunque hay la cuestión de telefónicamente, O en línea, ¿no? o en línea, pero realmente si estando presente aún en estos casos, son muy falta de interés, tienen los servidores públicos de darle secuencia a estas Casos. quejas. Lo que hacen es que ellos mismos pactan ahora con... Ok, entonces usted me está hablando de una cuestión ya de colusión, de Sí. contubernio, Sí. de pues apatía en cierta manera, pero más que nada que están cooperando con los desarrolladores. Entonces, quiero pensar que si van solos no van a tener el mismo efecto jurídico que si no tienen un representante como un abogado, ¿no? Es importante entonces tener un abogado que pelee por ese derecho. Es definitivamente, es no solamente importante, es necesario. Y muestra de ello es que así hemos logrado recuperar a favor del consumidor esas devoluciones de cantidades de dinero que les fueron cobrados a ellos a través de sus tarjetas de crédito o sus tarjetas de débito, que les aconsejamos que no la entreguen tan fácilmente, porque ahí donde los enganchan y hasta les dan hasta todos los datos para que ellos mismos hagan las operaciones. Los cobros domiciliados, ¿no? Sí, así Los es. famosos cobros domiciliados. Pues como lo están escuchando, en este podcast, en esta sección que estamos hablando de la Ley Federal del Consumidor consistente en la compra y cancelación de tiempos compartidos, es mejor asesorarse o estar representado en cada acto ante la Procuraduría por la apatía, por la burocracia y por la corrupción, ¿no es así? Sí. ¿Algo más que quiera añadir, maestro? No solamente que tengan cuidado cuando vayan a estos lugares y lean en forma muy detenida esos contratos, aunque se lleve mucho tiempo, y tratar de evitar invitaciones de desayunos o de algún cóctel que se... ¿Y cómo? ¿Qué tal si los agarran con hambre? Bueno, ahí sí pasaría una situación que ese riesgo que ellos mismos van a provocar. ¿No les diría vayan, desayunen y digan no a todo y ahí nos vemos? O bien lo que podría suceder es, no se lo van a dar, de que deben el contrato, voy a ir a Profeco a que lo chequen, no va a suceder eso, no sucede. Pero el desayuno sí, ¿no? El desayuno sí, porque ahí los enganchan, ¿no? Ok. Ese es Bueno, pues eso sería todo de momento. Queremos tener algunas otras pláticas en Derecho para No Abogados para que ustedes tengan estas secciones importantes y conozcan más que la ley, qué pueden hacer al respecto, en qué situaciones pueden ustedes verse un poco incómodos, agraviados o víctimas de algún delito, y como emprendedores o empresarios sepan exactamente qué hacer en cada situación. Nos vemos para el siguiente podcast. Justicia y equidad para todos.